Días, amada iglesia. ¿Me escuchan bien? Vamos a orar dándole gracias al Señor por este tiempo, por este día. Amantísimo Padre que estás en el cielo, hoy rendimos honra, alabanza y gloria a tu nombre, Señor. Hemos venido a este lugar, a tu casa, a reunirnos como hijos tuyos, a glorificarte, a exaltarte, a decirte cuán grande y cuán maravilloso es habitar en tu presencia, Señor, porque digno eres recibir honra, alabanza y gloria. Nunca nos cansaremos de decirlo, Señor, tú eres nuestro Salvador. Fuera de ti no hay nada ni nadie a donde nosotros pudiéramos acudir, Señor. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida. Pero ayúdanos en esta mañana a predicar tu palabra, que esta cumple el propósito por el cual es enviada, Señor. Que entre en nuestros corazones y rinda fruto al 100%. Padre, que esta no regrese a ti vacía, a que cumpla ese propósito eterno en nuestros corazones. Ayúdame en esta mañana a predicarla de manera clara, de manera concisa, Señor. Que no sea yo en mi intelecto, sino que seas tú y a través de tu Santo Espíritu guiándome para poderla exponer de una manera clara, Señor. Sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amada iglesia, quiero invitarles a que abran sus Biblias en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Cuando todos lo tengan, por favor, nos colocamos en pie, en señal de reverencia, para leer la palabra del Señor. ¿Ya todos lo tienen? Leo para ustedes. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Para colocarles en contexto, pueden tomar asiento. Para colocarles en contexto, toda la epístola de los Gálatas, el apóstol Pablo en los primeros capítulos comienza haciendo una defensa del evangelio. Recordemos que en los primeros capítulos, capítulo 1, Pablo exhorta a la iglesia de Galacia en el sentido de que les está redarguyendo, les está exhortando porque se habían dejado influenciar, además de los judaizantes se estaban dejando influenciar por las costumbres paganas que ya se habían suprimido. Recordemos que el apóstol Pablo les predicaba a los Gálatas, les enseñaba que a partir de este momento debíamos vivir bajo la gracia porque habíamos sido comprados a precio de gracia. Ya no era necesario repetir los ritos de la ley. Los judaizantes que se habían involucrado y habían comenzado a permear la iglesia le estaban diciendo a los hermanos de Galacia, sí, está bien, vivimos bajo la gracia, pero es necesario que cumplas con los ritos judíos. Es decir, te tienes que circuncidar, tienes que guardar estas fiestas y tales y tales y tales. Pablo les está diciendo, no, un momento. Volver a la ley es volver a ser esclavos de la ley. Hemos sido libertados por Cristo para vivir bajo esa libertad. Ahora, Pablo también les dice, pero esa libertad no nos da a nosotros el derecho de vivir una vida como se nos dé la gana, sino que la libertad es para vivir una vida conforme al propósito de Cristo. Recordemos que hemos sido libertados por Cristo para vivir bajo Cristo. Entonces, ese es el contraste que Pablo está haciendo en la carta a la iglesia de Galacia. Los primeros 5 capítulos, habla sobre la parte teológica de la carta, Pablo refutando cada uno de los ataques de los judaizantes, para finalmente en el capítulo 6, finales del capítulo 5 y principios del 6, Pablo comienza a hablar entonces de la forma práctica de llevar esa teología a la forma práctica y a la vida del cristianismo. Pues bien,
Pablo al final del capítulo 5 les está diciendo que es necesario que nosotros vivamos en el Espíritu. Y ya no somos esclavos de la ley, sino que debemos vivir bajo el Espíritu. Y tan es así que en los versículos anteriores Pablo les habla acerca de los frutos de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos ya al final del capítulo 5, versículos 16 al 26. Pero hoy, al iniciar este capítulo, el capítulo 6, vamos a entrar en la última división, por decirlo de esa manera, de la carta, y es la parte práctica y es la forma en que nosotros vamos a colocar en práctica las enseñanzas del Señor y la forma de vivir confiadamente bajo los parámetros que enseña el Señor. Entonces vamos a nuestro primer versículo, versículo 1. Pablo dirigiéndose les dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pues bien, analicemos este versículo a la luz de las Escrituras. El apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia y utiliza el término de hermanos. Dirigiéndose entonces a la congregación, dirigiéndose entonces a los hermanos en la fe. No se estaba dirigiendo a cualquiera, sino a los que ya habían conocido a Cristo. Es decir, a los que conocemos y somos comúnmente llamados hermanos porque somos llamados hijos de Dios. Entonces Pablo se está dirigiendo a la iglesia. Pablo se está dirigiendo a los hermanos que ya conocen el evangelio, diciéndole: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, analicemos. Pablo se dirige a los hermanos. Pablo se dirige a la iglesia. Pablo se está dirigiendo a la congregación. Y esto excluye a cualquier persona que no, confiesa a Cristo. Porque usted no puede llamar hermano a cualquiera. Ejemplo, secularmente hablando, yo no soy su hermano en sangre. Usted no me puede llamar hermano porque no soy hijo de su mamá y de su papá. Pero si fuere caso, yo fuera hijo de su mamá y de su papá, ahí sí usted me llamaría hermano. Lo mismo sucede con los hermanos en la fe. Usted no puede llamar de hermano a cualquiera que no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, desde este punto de vista, Pablo se está dirigiendo a la iglesia: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, entonces restauradle con el espíritu de mansedumbre. Y luego hace una aclaración: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pues bien, la palabra falta que utiliza el apóstol Pablo aquí viene del término griego paratosma, que significa caída, que significa contratiempo, que significa tropezar. No se refiere necesariamente a un pecado grave, sino a un error más o menos importante. Es decir, como cuando usted va caminando y se tropieza con una piedra, tropieza pero no cae. ¿Me hago entender? Nos ha sucedido muchas veces que vamos caminando, hay un desnivel en el suelo, tropezamos pero no caemos. Pues bien, ese es el término de esta palabra. Es un tropiezo, mas no es una falta grave. Sin embargo, recordemos que a la luz de las Escrituras, todo lo que cometamos que hierre es pecado. No hay pecados grandes, no hay pecados pequeños. Por eso el apóstol Pablo hace la distinción y dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, viene entonces la segunda parte. Vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu y mansedumbre. Ahora, ¿cómo debemos actuar con una persona que ha sido sorprendida en alguna falta? Nosotros somos muy ligeros al señalar. Nos gusta señalar. Y eso hace parte de la naturaleza del hombre. Siempre que vemos al hermano que ha pecado, somos los primeros en levantar la mano y el dedo señalando. Uy, es que el hermano ha caído en pecado. Uy, es por eso es que le está yendo mal. Está enfermo. Es seguramente que está pecando. Seguramente que cayó en pecado.
Perdió el empleo. ¡Ah! Es que estaba robando en la empresa. Somos ligeros en señalar. La advertencia en esta mañana que el apóstol Pablo hace a través de las Escrituras es: si el hermano es sorprendido, si es caído, si cae en alguna falta, todos cometemos errores. Lo leíamos esta mañana. Si alguno dice que no ha cometido pecado, es mentiroso. Todos pecamos, pero fiel es Dios para perdonarnos. Ahora, el problema no está en caer. El problema está en qué hacemos cuando el hermano cae. ¿Qué hacemos cuando el hermano cae? ¿Somos realmente espirituales para restaurarle? ¿O nos convertimos como aquellos que señalan con el dedo de ira como si la justicia estuviera en nuestra parte? La advertencia es muy clara. Si alguno fuere sorprendido en esta falta, Pablo le está dirigiéndose a la iglesia: ustedes son espirituales, restaurenle con espíritu mansedumbre. Bien, esto nos debe llevar a nosotros a reflexionar que muchas veces existe el peligro de no restaurar al hermano, de no restaurarle, sino de comenzar a criticarle. Se ve en todos lados, más en las iglesias. Pareciera que nos gozáramos cuando el hermano cae. Pareciera que nos llenara de gozo ver al hermano que ha caído en un pecado. Sucede muchas veces porque nos alegramos cuando el hermano ha caído, pero jamás nos hemos considerado colocarnos en los pies de la otra persona. Y es lo que Pablo dice en el versículo: ustedes que son espirituales, restaurables, pero mira, no caigas. En otras palabras, le está diciendo: mira que la forma en que le restauras, para que más adelante no seas tú el que estés en ese lugar. Hay un adagio popular que dice: no hagas a otro lo que no quieres que te haga a ti. Bien, si un creyente es descubierto habiendo cometido o cometiendo alguna falta, el hermano que es espiritual, es decir, el creyente que busca estar dirigido bajo el Espíritu Santo, debe entonces restaurar a este hermano con una actitud de mansedumbre. Y debe destacar también que la mansedumbre forma parte del fruto del Espíritu Santo. Por eso les decía, al final del capítulo 5 van a encontrar el fruto del Espíritu: mansedumbre, paz, benignidad, bondad. Todo esto hace parte del creyente. Si el creyente realmente ha nacido de nuevo, dentro del creyente existe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene como fruto la bondad, la mansedumbre. La pregunta entonces es, en esta mañana, que nos debe llevar a reflexionar: ¿somos espirituales al ayudar al hermano que ha caído? No me respondas, es una pregunta retórica para que reflexionemos en ella. Bien, como les decía, la palabra falta en este versículo es la misma palabra que se utilizó para describir, o la que utilizó el Señor Jesús para describir cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, cuando se postró sobre su rostro y oró. Lo leemos en Mateo capítulo 26, versículo 39. Acompáñenme a leerlo, por favor. Capítulo 29, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, esa falta es lo que a veces no queremos hacer, pero que por alguna razón termina sucediendo. Bien, ahora, el apóstol Pablo está diciendo: si alguno es sorprendido en alguna falta, es decir, si alguno ha tropezado, si alguno ha caído, si alguno está a punto de caer, puede tratarse, como les dije al inicio, de un pecado grave o de un pecado no muy grave, o de algún error o de alguna equivocación. El apóstol Pablo está diciendo: restaurarle con espíritu y mansedumbre. Y una de las cosas maravillosas que se expresaron en la profecía del Señor Jesucristo se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 9. Miren lo que dice Isaías, capítulo 63, versículo 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado,
Y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó. ¿Por qué tomo este versículo como ejemplo? Por lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si el hermano ha caído, restáurale con mansedumbre. Cuando nosotros estábamos caídos, la Biblia nos enseña que el Señor con toda su angustia fue angustiado por nosotros y que Él sufrió por nosotros y que su clemencia nos redimió y nos trajo y nos levantó. Y si el Señor lo hizo con nosotros, ¿por qué nosotros no hacerlo con el hermano que ha caído? Es muy fácil levantar el dedo y señalar, pero es muy difícil acompañar al hermano en su angustia y levantarle y restaurarle. Y a eso fuimos nosotros llamados, amados hermanos. Fuimos llamados a restaurar. Fuimos llamados a llamar al hermano que ha caído. El Señor nos salvó. No envió a ningún mensajero, no envió a ningún ángel. En su amor y en su misericordia, Él fue el rescate de nosotros. Hoy es domingo. Algunos celebran el día de la resurrección. Acabamos de celebrar la Semana Santa. Pero ¿de qué nos vale celebrar un domingo de resurrección y creer que el Señor ha resucitado si nosotros nos comportamos totalmente indiferentes con el hermano que está sufriendo? Recordemos lo que el Señor hizo. El Señor fue a la cruz, fue humillado, fue golpeado, fue ultrajado, fue maltratado, fue azotado y sin embargo fue coronado, valga la redundancia, con una corona de espinas sobre su cabeza. Y aún así fue obligado a cargar el madero con el cual iba a ser crucificado, camino al Gólgota. Y aún estando allí dijo, tengo sed, y le dieron de beber vinagre. Y aún así la gente se burlaba de él. Si eres el rey de los judíos, baja y desciende a esa cruz, sálvate, sálvate. Sálvanos a nosotros mismos. Sin embargo, el Señor, lo único que pudo decir fue, Señor, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y expiró y dio su vida por rescate de nosotros, para que usted hoy estuviera sentado en este lugar. Pregunta es, ¿estás viviendo una vida conforme a Cristo? ¿Realmente estás mostrando que Cristo vive en ti? ¿Estamos haciendo? ¿Será que nuestro testimonio habla de Cristo? ¿Será que nos compadecemos del que sufre? ¿Será que nos compadecemos del hermano que está en necesidad? No lo sé. Cada uno debe examinar el corazón y mirar. Estamos actuando conforme a la verdad. El Señor nos levanta, amados hermanos. El Señor sacude nuestras ropas. Nos dice que debemos comenzar de nuevo. Consolador, el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva a toda verdad. Qué bueno es tener a nuestro lado al Señor cuando hemos tropezado, porque Él nos levanta. Ahora, cuando hemos caído, el Señor está a nuestro lado en todo momento para acompañarnos en nuestra aflicción, como lo hizo por su pueblo cuando vagaban por el desierto. Pues bien, ahora Pablo está diciendo, debemos restaurar al que se ha equivocado. La palabra usada para restaurarle es un verbo que quiere decir arreglar, componer, es decir, como cuando una persona se fractura un brazo. Les hago una pregunta. ¿Quiénes de los que están acá se han fracturado alguna vez un brazo, una pierna, un dedo? Ok. Ya que ustedes se han fracturado, les voy a hacer otra pregunta. Cuando se fracturaron esa parte del cuerpo, ¿se la quitaron? No, ¿verdad? ¿Por qué? Si ya no servía, ¿por qué no se la quitaron? Pues eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando una persona se fractura un brazo, una pierna, lo que se hace es restaurar esa parte del cuerpo para que vuelva a cumplir la función que antes tenía. Nos fracturamos el brazo, colocamos una férula, esperamos que el hueso comience a soldar, restauramos para que él vuelva a cumplir esa función. Mismo sucede con los hermanos en la fe. Cuando el hermano es sorprendido en alguna falta o ha caído en alguna falta, que somos espirituales, tenemos que restaurarle para volver al hermano nuevamente a los pies de Cristo para que cumpla la función a la cual Cristo lo ha llamado.
Pero no, nosotros somos como los médicos. No, hay que amputar. Ustedes, los que se han fracturado, han ido al médico, el médico dice, no, hay que amputar. No, 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 doctor, restáurele. Tiene que restaurarme el brazo, la pierna. Pero nosotros somos como los médicos que decimos, vamos a amputar, ya no sirve. No, no es eso, amados. El Señor nos ha llamado a restaurar al hermano. Nos ha llamado a que debemos restaurarle, llevarle nuevamente a los pies de Cristo. La advertencia es que mira que más adelante no seas tú el que estés en ese puesto. Qué bueno es cuando señalamos, ¿verdad? Pero cuán duro y cuán difícil se siente cuando los dedos apuntan hacia nosotros. Bien, como les decía, la palabra que se utiliza aquí para restaurar es eso, es la de componer un hueso fracturado. Que alguien se cae y se quiebra una pierna. Como les decía, ¿la vamos a mutilar? De ninguna manera. Por eso Pablo dice, vosotros que sois espirituales, arreglen ese hueso que se ha quebrado. Hagan todo lo posible para que esa persona se pueda levantar nuevamente y continuar caminando hacia los pies de Cristo. Es decir, háganlo, pero con humildad. Hay que ayudar al hermano que ha caído. Hay que ayudarle. Voy a contar una historia respecto de un predicador, no voy a decir su nombre, pero había un hombre, un predicador que había sido llamado por Cristo. Pero había sido llamado mientras este hombre había sido dominado por un vicio determinado. Dios lo rescata, lo llama, lo restaura y este hombre comienza a predicar el evangelio. Se convierte rápidamente en un ministro que adquirió grandes proporciones y era un hombre utilizado por Dios. Pero adquirió tantas responsabilidades que muchas presiones y muchas tentaciones venían sobre él hasta que no pudo resistirse un día y volvió a caer en el vicio donde estaba. A la mañana siguiente este hombre se sintió tan avergonzado que llamó a los diáconos de la iglesia, les confesó su pecado, les dijo que había caído, que se sentía arrepentido y que se sentía avergonzado. Entonces, él esperaba que fuera separado de su cargo, porque obviamente había caído, había pecado. Los diáconos se reunieron en torno de él, comenzaron a orar por él y no aceptaron su dimisión, sino que lo ayudaron a reincorporarse al ministerio, lo acompañaron en todo su proceso de disciplina y posteriormente este hombre fue restaurado nuevamente al ministerio. Esto es un gran ejemplo que nos debe enseñar a nosotros cómo verdaderos hombres de Dios espirituales ayudan a restaurar a otra persona. Como si se hubieran comportado como aquellos verdaderos cirujanos, tienen especial cuidado de separar y quitar lo que no sirve de aquello que sí. Otras personas en su lugar lo hubieran expulsado inmediatamente del ministerio, pero aquellos hombres aplicaron la disciplina bíblica y ayudaron a colocar a este ministro nuevamente hacia los pies de Cristo. El Señor los utilizó de manera extraordinaria después de ese incidente. Hoy en día este hombre sigue predicando la palabra del Señor. Ahora, lo dijo, vosotros que sois espirituales, restauradle. La pregunta es, pastor, ¿y cómo hacemos eso? Así, la Biblia lo enseña, con el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y uno de los más importantes, mansedumbre. Ese es el verdadero reto para ayudar al hermano que ha caído. Mansedumbre. Debe restaurar con espíritu y mansedumbre. ¿Y por qué? Porque el mismo Pablo lo dice. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No pensemos que somos inmunes, amados hermanos, a aquello mismo que estamos señalando con el dedo y por el cual estamos reprochando y culpando al hermano por haberse equivocado. Siempre señalamos, pero Pablo dice, considérate a ti mismo, no sea que más adelante seas tú el que estés en ese lugar. Qué bueno, ¿verdad? Es señalar. Somos muy dados a señalar. Pero cuando nos señalan a nosotros, ¿cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos cuando los dedos apuntan hacia nosotros?
Ese es el mensaje que Pablo le estaba dando a la iglesia de Galacia. Y es el mensaje que el Señor está hablando hoy en día a nosotros mismos. Hace unos días, un predicador dijo que Cristo venía por segunda vez en septiembre de este año. Se equivocó. Y muchos salieron a señalarle, y muchos salieron a criticarle. Sí, es verdad, se equivocó. Pero ¿cuántos de nosotros también nos hemos equivocado en algún momento de nuestras vidas? Pero ¿sabes qué hizo este hombre? Este hombre después públicamente admitió que se había equivocado. Pidió perdón por el error que había cometido. Y dijo públicamente que se arrepentía de haber predicado esa doctrina. La pregunta es, ¿dónde están los que le estaban señalando? ¿Será que también salieron a decirle gracias a este hombre por haberse equivocado? No, guardaron silencio. Y ese es el problema. Ese es el problema, amados hermanos. Hay que reconocer cuando nos equivocamos. Ahora, la Biblia nos enseña que debemos hacerlo con mansedumbre para que más adelante tengamos cuidado que nosotros no seamos los que están señalando. Porque más adelante podríamos cometer el mismo error. Así que la actitud recomendada para restaurar al caído es con amor, con mansedumbre. Alguien alguna vez dijo lo siguiente: yo no he visto cometer pecado o crimen que yo mismo no hubiera podido cometer. Una gran realidad. De esta manera es que debemos ayudar a restaurar al hermano, teniendo especial cuidado que más adelante no seamos nosotros. Continúa el apóstol Pablo en el versículo 2 diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bien, observemos con atención, porque este es un versículo muy importante. El apóstol Pablo nos está dando un consejo y nos está diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pregunto, me gusta preguntar mucho. ¿Será que estamos dispuestos a sobrellevar las cargas de los otros? Muchas veces nos gusta que los demás nos ayuden, ¿verdad? Estamos haciendo una tarea difícil, nos gusta recibir ayuda. Qué bueno, porque recibimos ayuda. Pero estamos dispuestos a brindar la misma ayuda cuando el hermano lo necesita. En la Biblia hay varias palabras para traducir la palabra cargas. Esto quiere decir que hay varias clases de cargas. Algunas cargas que se pueden compartir y otras que nosotros mismos debemos llevar, que no podemos compartirlas con nadie más. Así que la respuesta a esa aparente contradicción es muy satisfactoria. Cargas son todas aquellas cosas que nosotros tenemos en común. Todos tenemos cargas. Todos tenemos cargas. Ejemplo, no todos somos ricos, pero todos tenemos cargas, los ricos y los pobres. No todos gozamos de buena salud, pero todos tenemos cargas, los enfermos y los sanos tenemos cargas. No todos tenemos un don natural o un talento natural, pero tenemos una característica en común. Todos y cada uno de nosotros tenemos cargas. De no ser así, el Señor no hubiera dicho: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire, el apóstol Pablo está diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y volviendo a nuestro versículo anterior, el apóstol Pablo está diciendo: si alguno fuera sorprendido alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle. Es una carga que el hermano debe llevar, pero nosotros debemos sobrellevar esta carga, es decir, ayudar al hermano a salir de ese problema, orando por él, restaurándole, compartiéndole el evangelio día tras día y acompañándole en su proceso de restauración. Eso es ayudar a llevar la carga. Eso es ayudar a llevar la carga. Ahora, todos nosotros tenemos cargas, pero no todos tenemos las mismas cargas. Lo que Pablo está hablando en este capítulo 6 fue dividir las cargas en dos. Podemos decirlas. Podemos decir que está dividido en dos: cargas que se pueden compartir y cargas que se deben llevar por sí solas.
que no se pueden compartir. Y este versículo 2 que acabamos de leer, podemos traducirlo de la siguiente manera: continuar llevando mutuamente las cargas de cada uno. Porque la palabra griega que se utiliza aquí para cargas es la palabra varos, que significa algo pesado, algo que se lleva encima. Y el Señor lo utilizó en Mateo capítulo 20, versículo 12, cuando dijo: todos los que están encargados y cansados, venid a mí, yo os haré descansar. Luego también dice que en Hechos capítulo 15, versículo 28, cuando se reunió el primer concilio de Jerusalén, se tomó la siguiente decisión: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Bien, allí está hablando de una carga que los cristianos debían compartir con la iglesia de Jerusalén. Alguien dijo alguna vez: una carga equivale a media carga cuando se comparte entre dos. Una gran realidad. Una vez una mujer se subió al autobús llevando una canasta muy pesada, pero muy pesada. Sentó en una silla que había desocupada, colocó esa canasta sobre sus pies. Un pasajero que estaba de pie observando a la mujer, consciente de lo que estaba sucediendo, del gran peso que la mujer sostenía sobre su rodilla, de la incomodidad que ésta le causaba, se le acercó y le dijo: ¿por qué no pones la carga pesada en el piso? ¿No sabes que este autobús puede llevar tu carga como también te puede llevar a ti? Entonces, ¿para qué llevas la carga sobre los pies si el autobús puede llevarla sobre el pie? Y muchos de nosotros actuamos muchas veces como esta mujer. El autobús es el Señor, dándole, no estoy diciendo que el Señor sea un autobús, colocando simplemente un ejemplo, y lleva nuestras cargas, pero aún así nosotros insistimos en llevar las cargas sobre nuestros pies. El Señor dice: venid a mí los que están trabajados y cansados, yo os haré descansar. Es necesario dejar la carga a los pies de Cristo, continuar la vida conforme a lo que el Señor nos ha ordenado. Pues bien, cuando el apóstol Pablo está diciendo sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, nos está diciendo que muchas veces necesitamos acompañar al hermano en la carga que lleva. Y un ejemplo de esto es cuando el hermano pasa por situaciones difíciles, ya sea una enfermedad grave o una pérdida, o dolor por una pérdida, por una desilusión, por una depresión, por una ruptura matrimonial, en fin, cualquiera que sea su sufrimiento. La pregunta es: ¿será que nosotros ayudamos al hermano a sobrellevar la carga? ¿Será que estamos dispuestos a llamar al hermano cuando está con problemas médicos? ¿Será que en nosotros nace la necesidad de llamar y decirle: hermano, soy consciente de tu dolor, sé por la enfermedad que estás pasando, pero aquí estoy yo, puedes contar conmigo, oramos por ti? ¿O será que cuando el hermano sufre una pérdida de un ser querido, lo llamamos, lo consolamos y le acompañamos en su dolor? ¿O será que cuando el hermano sufre una gran pérdida económica, también lo acompañamos en su dolor? Entonces es una pregunta retórica. Pablo nos está diciendo que tenemos que aprender a sobrellevar la carga los unos con los otros. Es necesario que muchas veces cambiemos de lugar y nos coloquemos en el lugar del hermano para ver la necesidad de este hermano. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Mire, muchas veces hemos criticado a los amigos de Job por haberle sometido a una verdadera maratón de conversaciones sin sentidos y razonamientos inculpatorios. Pero ¿sabes una cosa que sucedió con los amigos de Job? Duraron 7 días acompañándole sin atreverse a decirle nada y afligiéndose con él. ¿Estamos nosotros dispuestos a afligirnos por el hermano que sufre? ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir con el que sufre, a llorar con el que llora? Un libro de historia natural se puede leer la siguiente frase: el hombre es el único ser
que no sabe nada y no puede aprender nada sin que se le enseñe. No puede hablar, ni caminar, ni comer. En pocas palabras, no puede hacer nada frente a las acciones e influencias de la naturaleza, sino llorar. El hombre no aprende a leer por sí solo. Ni alguien que enseñarle a leer. Enseñarle que esta es la A, que esta es la E, que esta es la I, que esta es la O, que esta es la U. No solamente enseñarle, sino enseñarle a unir las palabras, a unir las letras para que se produzca una palabra. Aprendemos por el oído, ¿cierto? Aprendemos el fonema, pero no aprendemos la escritura. Hay que enseñársele. Y el hombre es una persona que necesita ser enseñado. De la misma manera, todo lo que nosotros debemos hacer es enseñar al hermano en Cristo hay libertad y llevar al hermano a Cristo, a los pies de Cristo. Es una gran realidad. Todos nacemos llorando. Llegamos a este mundo llorando. Y desde ese momento en que damos el primer llanto, somos consolados. Ustedes han visto, bueno, los que han tenido la oportunidad de ser padres, el primer llanto del bebé. La madre toma al niño entre sus brazos, lo abraza y le dice, todo va a estar bien. Lo consuela. De la misma manera, cuando sufrimos, tenemos un consolador. Vamos a él, a recibir consuelo. Por eso es necesario que nosotros, amados hermanos, entendamos las aflicciones de los hermanos, los que están sufriendo, colocarnos en sus pies para que podamos cumplir la ley de Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? De Cristo que nos dice, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recordemos cuando se le acercaron, Señor, ¿en qué se resume la ley? Resumen estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se ama? Claro, usted se ama cuando usted se mira al espejo, se peina, perfuma, sale bien vestido. Usted se ama porque lo hace. ¿Lo amas a tu prójimo? Una pregunta retórica. Me gusta hacer preguntas retóricas porque nos llevan a reflexionar. El apóstol Pablo está diciendo, pero llevemos las cargas para que cumplamos la ley de Cristo, es decir, amemos a nuestro prójimo, ayudándole en todo lo que podamos, en todo lo que esté a nuestro alcance. Primeramente a los hermanos de la fe, luego a los demás. Y esto nos lleva entonces a nuestro siguiente versículo, el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Algo tiene que ser quitado de la vida del creyente. Va a compartir una carga y es el orgullo y la vanidad. Porque una cosa alimenta la intolerancia ante los errores de los demás y le hace pensar al vanidoso que él está salvo, es que dice, yo no cometo errores o yo no soy como el hermano. Hermanos, el remedio para el orgullo encontramos en el siguiente versículo, el versículo 4. Pero detengámonos un momento en el versículo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchas veces nos creemos más que los demás. En ese sentido, el hermano cayó. A mí no me va a pasar. Y a la vuelta de un tiempo vemos al hermano en la misma situación. ¿Por qué? Por causa del orgullo. Es necesario morir al orgullo. Por eso es necesario que debemos morir con Cristo y ser juntamente resucitados con Él. Lo que dice las Escrituras. Todos los días debemos matar al viejo hombre, darle vida al nuevo hombre. Ha sido resucitado juntamente con Cristo. Por eso el versículo 4 nos arroja más luz con respecto a esto. 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Amados, antes de compararnos con los demás, el creyente debe dar un paso atrás y dirigir a sí mismo su mirada objetiva para examinarse a sí mismo. Entonces podremos sentirnos honrados por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en la vida de los demás.
Solamente de esa manera. Cuando miramos hacia nuestro interior. Ahora, no estoy diciendo que debemos mirar a nuestro yo interior. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos examinar lo que Cristo ha hecho en medio de nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo dice. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Es decir, la obra que el Señor ha hecho con nosotros. Y entonces sí tendremos motivo de que gloriarnos. Pero nos gloriamos de lo que Cristo ha hecho con nosotros y no de lo que hemos hecho nosotros por nosotros mismos. Porque nosotros, parece un trabalengua, por nosotros mismos nada podemos hacer. Nada podemos hacer si Cristo no ha obrado en medio de nosotros. Ahora, en lugar de engañarnos a nosotros mismos, debemos tener cuidado y hacernos un examen sobrio de cómo somos delante de Dios. Si no hacemos este examen y seguimos con nuestro autoengaño, entonces podemos pensar muchas veces que hemos sido aprobados por Dios, cuando en realidad lo que somos es desechados por Dios. Recordemos aquel pasaje: Señor, Señor, pero en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Usted y yo podemos mentir a nosotros mismos. Podemos autoengañarnos. ¿Qué sentido? Hago esto para que Cristo me vea, hago esto para que el hermano me vea, hago esto para esto. Y en el nombre de Cristo hago esto. Pero realmente el Señor está obrando en medio de nosotros. Realmente nos hemos sometido a prueba para que Cristo sea manifestado en nosotros. Para que nos gloriemos en la cruz de Cristo y no en nuestros propios logros. Muchas veces queremos que nuestro trabajo sea aprobado por Dios. Para que nuestro gozo sea reconocido por el mundo. Pero no nos engañemos. No nos engañemos. Debemos obrar, amados hermanos, de tal manera que lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Cristo. Vamos a ayudar al hermano, hagámoslo. No para que el mundo nos vea, no para que la iglesia nos vea, hagámoslo. El hermano necesita ser ayudado y ser restaurado para la gloria de Cristo, para que el Señor se glorifique en Él y no en nosotros. Luego el versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, cada uno tiene la responsabilidad de llevar su propia carga. Y aquí la palabra llevar significa responsabilidad, que corresponde a la palabra griega portión, que significa una carga que hay que llevar. Esta palabra se utiliza para hablar, en el ejemplo, de la carga que lleva un barco. También se utiliza para referirse al niño en el vientre de su madre, que solamente una madre puede llevar. ¿O acaso usted puede llevar un niño en su vientre? ¿Los hombres pueden llevar un niño en su vientre? No, solamente la madre puede llevar al niño en su vientre. Una carga que debe llevar ella. Nadie puede llevar a un niño en su vientre si no es la propia madre. Por ejemplo, un ejemplo, una mujer puede decir: yo soy la madre de este niño. ¿Cuántos meses llevaste en tu vientre? No, yo no lo llevé ningún. No eres la madre. No llevaste esa carga. Pues bien, esa es una carga que cada uno debe llevar. Es un ejemplo abierto. Pero Pablo está diciendo: cada uno debe llevar su propia carga. Es decir, está hablando de las cargas que no son transferibles. Cargas que no se pueden llevar o compartir. Y esa carga es una responsabilidad que no se puede compartir. En una versión menos literal del Nuevo Testamento lo expresa de la siguiente manera: cada uno debe llevar sobre sus propios hombros su propia mochila o su propio maletín. O sea, hay cargas y responsabilidades que no se pueden compartir. Y por eso Pablo lo dice: cada uno debe llevar su propia carga. Ejemplo: santificación. Un proceso que nos corresponde personalmente a cada uno de nosotros. Yo puedo orar por usted. Yo puedo orar por el hermano. El proceso de santificación lo hace el Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Y a quién le corresponde seguir el proceso? Cada uno de nosotros.
Cada uno debe orar, cada uno debe meditar en la palabra, cada uno debe leer las escrituras. Yo no voy a leerlo por usted, ni voy a meditar por usted, ni voy a orar por usted. Cada uno tenemos la responsabilidad delante de Dios, cumplir la ley de Cristo, de cumplir y llevar nuestras propias cargas. Cargas que no son transferibles. Delicioso es, hermano, ora por mí que estoy enfermo. Voy a colocarle la carga a mi hermano. Fácil, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo. Usted puede pedir oración por su sanidad. Usted puede pedir oración por cada una de las cosas que puede estar sucediendo en su vida. Pero usted tiene la responsabilidad, amado hermano, escúchame bien. Tiene la responsabilidad de estudiar las escrituras. Tiene la responsabilidad de estudiar las escrituras. Y tiene la responsabilidad de meditar en ellas. Y tiene la responsabilidad de orarle a Cristo diariamente. Nadie va a hacerlo por ti. Esa es la verdadera carga que debemos llevar. En otras palabras, usted tiene que tomar su propia cruz y llevarla en su hombro. Por eso el Señor lo dijo. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Yo no puedo tomar la cruz por ti. Tienes que tomar la cruz por ti mismo. Nadie puede sufrir por ti. Vamos, hermano, tendrás que enfrentarte solo a ciertos problemas en tu vida. Un día llegará el sufrimiento a tu vida. Algún día estarás cara a cara con la muerte y yo no voy a morir por ti. Ya hubo uno que murió por nosotros. Por eso es necesario que cada uno tomemos nuestra propia carga. Un ejemplo de esto, para colocarlo en otra perspectiva. ¿Quiénes son padres acá? Creo que la mayoría. Bueno, pero todos somos hijos. Okay. Los que son padres, cuando ven a su hijo sufriendo por una enfermedad, por una fiebre alta, él no quisiera estar en el lugar de su hijo, sufrir por él. No puede hacerlo, le toca sufrirlo a él. O cuando los que somos hijos vemos a nuestros padres agonizando con un dolor fuerte, queremos que estar en su lugar para no verlos agonizar, sino que ese dolor sea sobre nosotros. No podemos hacerlo. Eso es lo que Pablo se está refiriendo en una manera figurativa. Cada uno debe llevar su propia carga. Miren, Tomás Hobbes, un agnóstico de toda la vida, un hombre que no creía en Dios, ateo, desde la punta de los pies hasta la cabeza. No había un ápice de creencia en él. Un hombre muy brillante. Cuando se acercó y estaba en su lecho de muerte y pronunció estas palabras: estoy dando un salto terrible a la oscuridad y lo estoy dando solo. Y después gritó: oh Dios, qué soledad. Hombre que no creía en Dios, diciendo: estoy dando un terrible salto a la oscuridad y voy solo. Soledad, Dios. Realmente reconoció a Dios, pero ya. Así sucede muchas veces con nosotros. Muchas veces sabemos cómo llevar nuestras propias cargas. Bien, finalmente, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos dice: es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En todo sentido, allí todo lo que hayamos hecho en esta vida como cristianos, como creyentes, será juzgado para ver si hemos de recibir el premio o no. La salvación no está cuestionada porque la salvación ya ha sido solucionada por el creyente cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero las obras del creyente serán examinadas ante el tribunal de Cristo. Lo dijo Pablo también en Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y finalmente, versículo 7, esto lo veremos en otro sermón, me voy a adelantar. Versículo 7 de Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces nosotros cegamos cosechamos lo que hemos sembrado. Y muchas veces nos engañamos porque creemos que hemos sembrado en buena tierra. En otras palabras, muchas veces pensamos que obramos para Cristo y obramos mal, y eso es lo que vamos a recibir. Bien, amados hermanos, ya para terminar, el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Finalmente, como creyentes, nosotros debemos entender, amados hermanos, que todo el peso del pecado es una carga que usted no puede compartir absolutamente con nadie. Nosotros debemos entonces ir a los pies de Cristo y confesar nuestros pecados, confesar nuestras culpas para que seamos librados de toda maldad. El salmista en el Salmo 55, versículo 6 nos dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Es decir, deseando ser librado de todo el mal. Y eso solamente lo lograremos cuando estemos frente al tribunal de Cristo. Ya para terminar, déjame compartirte una historia para cerrar con referente al peso del pecado. Realmente, el contexto final es que cada uno debemos someternos a prueba, nuestra propia obra, cada uno debemos llevar nuestra propia carga. La carga que nosotros debemos llevar finalmente, dejarla a los pies de Cristo, es la carga del pecado. El pecado es una carga muy pesada que siempre va a estar detrás de nosotros. Es necesario ir a los pies de Cristo y confesar nuestros pecados para quitarnos ese peso de nuestros corazones. Finalmente, Sir Arthur Conan Doyle, un escritor inglés, fue el creador del famosísimo Sherlock Holmes. No sé si alguna vez han escuchado hablar de Sherlock Holmes, gran detective. Este hombre, a Sir Arthur Conan Doyle, le gustaba hacer bromas, y bromas muy elaboradas. En cierta ocasión, tenía 12 amigos muy famosos en Londres. Le envió un telegrama a cada uno de sus amigos. En el telegrama, y era una broma, en el telegrama se leían las siguientes palabras: huye inmediatamente, todo ha sido descubierto. ¿Saben qué sucedió? Los 12 hombres que recibieron el telegrama salieron inmediatamente despavoridos de Londres. ¿Por qué? Porque tenían un secreto oculto. Este hombre lo hizo a manera de broma: huye porque todo ha sido descubierto. Quizás el pecado es una carga que no puede llevar ni compartir con nadie. Es muy pesada para nosotros. Y quizás como estos hombres, muchas veces tenemos pecados ocultos que no queremos confesar. Es necesario entonces acercarnos a Cristo, que dejemos toda carga de lado, confesemos nuestros pecados delante de Él. Solo hay un lugar donde usted puede librarse de esa carga, y es en la cruz de Cristo. Y es que, hermano, para finalizar, voy a tomar las palabras que dice el salmista en el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga, Él te sostendrá y no te dejará para siempre caído el justo. Finalmente el Señor dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo Cristo, amados hermanos, puede levantar hoy la pesada carga del pecado, porque Él pagó el castigo por nuestro pecado. Solo Él puede quitarla de en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Señor que estás en el cielo, digno eres, Padre, de recibir honra, alabanza y gloria. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, traer nuestras cargas, que sabemos que por nosotros mismos no podemos llevarlas. Padre, quizás hay cosas ocultas aún en nuestros corazones que no nos dejan descansar, Señor. Nos quitan el sueño por la noche. Nos quitan la paz.
nos roban la tranquilidad, Señor. Pero tu palabra dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, yo os haré descansar. Señor, hoy acudimos a ti, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Este peso, Señor, que nos agobia. Ayúdanos a seguir caminando en luz y en verdad. La palabra dice que tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Y es en esa luz admirable donde deseamos caminar. Por eso, Dios, hoy confesamos que tú eres nuestro Señor y nuestro libertador. Gracias por el sacrificio tan inmenso en la cruz del Calvario, porque fuiste a ese lugar, Señor, a recibir toda la ira que estaba destinada para con nosotros. Y aún así no abriste tu boca, sino dijiste, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces no sabemos lo que hacemos, Señor. Pero hoy nos rendimos a tus pies, conociendo nuestra necesidad de ti. Necesidad, Señor, crece cada día, porque necesitamos caminar contigo. Ahora hoy te rogamos que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros pecados, Señor. Y si hemos pecado en contra de ti o en contra de nuestro prójimo, ten misericordia de nosotros, Señor. Hoy te pedimos que vivas en nosotros, que envíes al Consolador para que nos ayudes a caminar diariamente contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es verdad, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Y sea toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.